Metabolismo de carbohidratos. Metabolismo del glucógeno. Glucogénesis, glucogenólisis, gluconeogénesis, vía de las pentosas fosfatos, ciclo de Cori, ciclo de la glucosalanina, transporte de glucosa en la sangre y enfermedades con metabolismo de carbohidratos. Localización de las rutas. Tanto la glucogénesis como la glucogenólisis y gluconeogénesis se llevan a cabo en el citosol, aunque en esta última algunos precursores se formen en las mitocondrias. Deben llevarse al citosol para utilizarse. La ruta de las pentosas fosfato también tiene lugar en el citosol. Glucogénesis. La glucogénesis y glucogenólisis están controladas principalmente por tres hormonas: insulina, glucagón y epinefrina. La síntesis de glucógeno ocurre después de una comida cuando la concentración sanguínea de glucosa se eleva. La síntesis de glucógeno a partir de glucosa 6-fosfato implica una serie de reacciones. Número 1. Síntesis de glucosa 1-fosfato. La glucosa 6-fosfato se convierte en glucosa 1-fosfato a través de la fosfoglucomutasa. Número 2. Síntesis de UDP-glucosa. El difosfato de uridina glucosa o UDP-glucosa es más reactiva que la glucosa y contiene dos enlaces fosfato, lo que la hace una molécula muy reactiva. La formación de UDP-glucosa es catalizada por la pirofosforilasa de UDP-glucosa. Sin embargo, la reacción se completa debido a que el pirofosfato es hidrolizado de inmediato y de forma irreversible por la pirofosforilasa. Número 3. La síntesis de glucógeno a partir de UDP-glucosa. La formación del glucógeno a partir de la UDP-glucosa requiere dos enzimas. La primera es la sintasa de glucógeno, que rompe el enlace éster del UDP-glucosa y forma un enlace glucosídico alfa-1,4 entre la glucosa y la cadena creciente de glucógeno. La enzima número 2 es la amiloalfa-1,4,1,6 glucosiltransferasa, o también conocida como enzima ramificante, que crea los enlaces alfa-1,6 para las ramificaciones de la molécula. La síntesis de glucógeno requiere de un tetrasacárido preexistente formado por 4 residuos glucosilo con enlaces alfa-1,4. El primero se une a la glucogenina después de la sintasa de glucógeno y una enzima ramificante extiende la cadena de glucógeno. Glucogenólisis. Es la degradación del glucógeno y requiere de dos reacciones. La primera es la eliminación de la glucosa de los extremos no reductores del glucógeno. La fosforilasa de glucógeno utiliza fosfato inorgánico para romper los enlaces alfa-1,4 de las ramificaciones externas del glucógeno para formar glucosa 1-fosfato. Se detienen cuando llega a 4 residuos de glucosa del punto de ramificación. Segunda reacción. La hidrólisis de los enlaces glucosídicos alfa-1,4 en los puntos de ramificación del glucógeno. La amiloalfa-1,6 glucosidasa o enzima de ramificante elimina los puntos de ramificación alfa-1,6 al transferir los 3 residuos de glucosa más externos a los 4 unidos al punto de ramificación a un extremo no reductor cercano. Luego elimina el único residuo de glucosa unido en cada punto de ramificación. El producto de esta última reacción es glucosa libre. La glucosa 1-fosfato es desviada a la glucólisis. Gluconeogénesis. Es la inversa de la glucólisis. Sin embargo, es importante recordar que 3 reacciones glucolíticas catalizadas por la hexoquinasa, PFK1 y la quinasa de piruvato son irreversibles. Primera reacción, la síntesis de fosfenolpiruvato. Requiere de dos enzimas, la carboxilasa de piruvato y la carboxicinasa de fosfenolpiruvato. La primera convierte el piruvato en oxalacetato y la segunda convierte el oxalacetato en fosfenolpiruvato. Hay casos en los que se carece de carboxicinasa de fosfenolpiruvato. Entonces se transfiere el oxalacetato al citoplasma utilizando la lanzadera de malato. Reacción 2. La conversión de la fructosa 1,6-difosfato a fructosa 6-fosfato que se da por la fructosa 1,6-difosfatasa. Reacción 3. Formación de glucosa a partir de glucosa 6-fosfato. La glucosa 6-fosfatasa, que solo se encuentra en el hígado y el riñón, cataliza la hidrólisis y la glucosa se libera en el torrente sanguíneo. Vía de las pentosas fosfato. Vía metabólica de oxidación de la glucosa.
Tiene dos fases, oxidativa y no oxidativa. La primera consta de tres reacciones. La primera, la deshidrogenasa de glucosa, cataliza la oxidación de la glucosa 6-fosfato en 6-fosfogluconolactona y NADPH. A continuación, esta se hidroliza mediante la gluconolactonasa para producir 6-fosfodegluconato. Después se da una descarboxilación oxidativa que produce ribulosa 5-fosfato y una segunda molécula de NADPH. La fase no oxidativa comienza con la conversión de ribulosa 5-fosfato en ribosa 5-fosfato por medio de la isomerasa de ribulosa 5-fosfato o en shilulosa 5-fosfato a través de la epimerasa de ribulosa 5-fosfato. La transcetolasa se transfiere unidades de dos carbonos de una cetosa a una aldosa y cataliza dos reacciones. En la primera transfiere una unidad de dos carbonos de la shilulosa 5-fosfato a la ribosa 5-fosfato, produciendo glicerol 3-fosfato y cedoheptulosa 7-fosfato. En la segunda, una unidad de dos carbonos de otra molécula de shilulosa 5-fosfato se transfiere a la eritrosa 4-fosfato para formar una segunda molécula de glicerol 3-fosfato y fructosa 6-fosfato. La transaldolasa transfiere unidades de tres carbonos desde una cetosa a una aldosa. En la reacción catalizada por la transaldosa se transfiere una unidad de tres carbonos desde la cedoheptulosa 7-fosfato al glicerol 3-fosfato. Los productos son fructosa 6-fosfato y eritrosa 4-fosfato. El resultado de la fase no oxidativa es la síntesis de la ribosa 5-fosfato y de los intermediarios glucolíticos, glicerol 3-fosfato y fructosa 6-fosfato. El ciclo de Cori. En el ciclo de Cori, las células musculares liberan lactato durante el ejercicio. Después de transferir el lactato al hígado, se reconvierte en piruvato a través de la deshidrogenasa del lactato y luego en glucosa por gluconeogénesis. Ciclo glucosa-alanina. Cuando el músculo en ejercicio produce cantidades grandes de piruvato, parte de estas moléculas se convierten en alanina por medio de una reacción de transaminación con participación del glutamato. Después de su transporte al hígado, la alanina se reconvierte en piruvato y luego en glucosa. Además de su función en el reciclaje de cetoácidos alfa entre el músculo y el hígado, es un mecanismo de transporte de nitrógeno amino al hígado que se incorpora a la urea. Otros metabolismos de carbohidratos. Está el metabolismo de la fructosa y el de la galactosa. La fructosa es un azúcar que se deriva principalmente de la sacarosa. Una vez consumido por el organismo, la fructosa puede catabolizarse en dos formas. La primera es convirtiéndose en fructosa 6-fosfato, sustrato de la glucólisis, y la segunda es volverse fructosa 1-fosfato en el hígado. Ambas formas, los productos del metabolismo de la fructosa terminan como sustratos que participan directa o indirectamente en la glucólisis. Cuando la fructosa entra en el cuerpo puede ser fosforilada por dos enzimas diferentes, las hexoquinasas o las fructoquinasas. Las hexoquinasas son las responsables de la síntesis de la fructosa 6-fosfato en el músculo. En cambio, las fructoquinasas se encargan de producir fructosa 1-fosfato en el hígado. Dado que la afinidad de la fructosa por las fructoquinasas es mayor que por las hexoquinasas, el metabolismo de dicho monosacárido tiende a la producción de fructosa 1-fosfato. Esta produce gliceraldehído y dihidroxiacetona fosfato, o sea, DHAP, por medio de la acción de una aldolasa. Esta enzima es igualmente funcional para la producción de gliceraldehído 3-fosfato y DHAP a partir de fructosa 6-fosfato. El gliceraldehído producido por medio de la acción de la gliceraldehído quinasa se fosforila a gliceraldehído 3-fosfato, mientras que la DHAP se isomeriza a gliceraldehído 3-fosfato con ayuda de la triosa fosfatoisomerasa. Es así como el metabolismo de la fructosa se produce 2-glicerol 3-fosfato que son usados en la glucólisis para la producción de energía. En el metabolismo de la galactosa se da la metabolización de la galactosa a glucosa y se realiza a través de la vía Leloir, la cual implica una serie de reacciones realizadas por diferentes enzimas, la galactoquinasa, la galactosa 1P uridiltransferasa y la UDP galactosa 4-epimerasa o GAIL. El papel biológico de estas enzimas
es permitir la interconversión de grupos galactosil y glucosil. Para convertir la galactosa en glucosa, previamente la enzima galactosa mutorrotasa facilita la conversión de la beta-D-galactosa en alfa-D-galactosa, la forma activa para la vía. A continuación tiene lugar la fosforilación de la galactosa mediante la enzima galactoquinasa, produciendo así galactosa 1-fosfato. Esta reacción consume una molécula de ATP. En el siguiente paso, la enzima galactosa 1P uridiltransferasa convierte la galactosa 1-fosfato en UDP galactosa, usando UDP glucosa como fuente de uridina difosfato, o UDP. Finalmente, la enzima Gale recicla la UDP galactosa a UDP glucosa para la posterior reacción de transferasa, donde se transferirá el grupo funcional y de la cual se liberará glucosa 1-fosfato. Adicionalmente, la glucosa 1-fosfato es transformada en glucosa 6-fosfato y así puede entrar en la glucólisis para ser metabolizada y generar energía. Si la galactosa no es metabolizada en esta vía, puede hacerlo por dos vías alternas. En la primera, la galactosa es reducida por una aldosa reductasa a galactitol, y en la segunda, la galactosa es oxidada por la galactosa deshidrogenasa a galactonato. El transporte de la glucosa. El transporte de la glucosa a través de la membrana celular se lleva a cabo por dos familias de proteínas de membrana: los transportadores de glucosa acoplados a sodio, SGLT, y las proteínas facilitadoras del transporte de glucosa, o GLUT. Los primeros se expresan principalmente en epitelios que se encargan de absorber y reabsorber nutrientes. Los transportes de la glucosa SGLT y GLUT participan en el control hormonal del metabolismo al ser mediadores de la entrada, utilización y almacenamiento de la glucosa. Permiten un transporte de la glucosa altamente regulado al expresarse de manera diferencial en los tejidos y al depender de estímulos humorales diversos para regular su función. Actualmente se han caracterizado con detalle varios aspectos de estos transportadores, como la distribución de su expresión en los tejidos, su especificidad de sustrato, su cinética y, en el caso de algunos, su papel fisiológico. Existen algunas enfermedades relacionadas con el metabolismo de los carbohidratos. En esta tabla, algunas enfermedades por almacenamiento de glucógeno, con su respectivo nombre, las causas del trastorno y algunas de las características. Finalmente, un resumen del metabolismo de los carbohidratos, en donde están incluidas la glucólisis, glucogenólisis, gluconeogénesis y todas aquellas vías que hemos visto hasta el momento.